Bueno, muy bien. Estamos listos. Por fin, no solamente pudimos concretar el episodio con nuestra invitada de hoy, sino que por fin logramos el audio y la conexión que necesitábamos. Esas cosas que pasan en el mundo remoto. Y hoy justamente vamos a hablar un poquito de eso, de cómo es estar en el mundo remoto y trabajar en distintos lugares y emprender teniendo un poquito ese estilo de vida. Así que, Soraya, bienvenida a Estrategia Podcast. Gracias, Oscar, por la invitación hoy. Estoy muy feliz de compartir contigo y hablar un poquito, como tú dices, del tema de trabajo remoto, nomadismo digital y, por supuesto, emprender un poco sin barreras geográficas. Súper. Bueno, Soraya, eres guatemalteca, vives, entiendo, en Finlandia, has recorrido el mundo. ¿Por qué no hablamos un poquito como de ti, como de esa historia de no solo emprendimiento, sino también personal, un poquito de cómo llegas a este punto? Claro, pues sí, la verdad es de que sí soy guatemalteca. Resido en Finlandia hace más o menos, bueno, casi van a ser 5 años. El tiempo pasa súper rápido. Yo creo que después de la pandemia fue como que en qué momento ha pasado tanto el tiempo, ¿no? Pero sí, ya van a ser 5 años, pero han pasado muchísimas cosas. Yo creo que podría decir que tengo como dos facetas, es un poco de viajar y trabajar, y también creo que el hecho de emprender, pues sí fue un poco de verme en la situación un poco como de abandonar todo, de tener un poco también esa perspectiva un poco más global, que sí es cierto que siempre me ha gustado viajar, siempre que era igual, de igual manera, como teniendo mis empleos tradicionales, todo lo que ahorraba era como que para viajar y para mí nunca fue como que el dinero o el tiempo, ¿no? Siempre creo que encontraba la manera de hacer las cosas y pues decir, no, yo me doy mi viajecito. Cuando viajaba al principio de mis 20 pues sí lo hacía un poquito como de irme a los hostales, mochilear un poquito. A medida que fui creciendo, pues obviamente fui dándole un poquito más upgrade a mis viajes, a mi vida de nómada. Y bueno, sí, yo creo que, digamos que yo crecí en una ciudad, yo crecí en Ciudad de Guatemala. Digamos que como con todo esto de una vida tradicional, ¿no? Pero a medida que fui viajando, también fue como que se me fueron abriendo un poquito las fronteras y ya no quería vivir en una ciudad. Una ciudad realmente me asfixiaba, ¿no? Y la primera vez como que empecé como mi vida digital nomad. De hecho, no tenía mayor idea de lo que era el nomadismo digital o el trabajo remoto hasta que me tocó. Siempre yo trabajé en marketing y me tocó pues trabajar como en la parte de marketing para propiedades de hoteles y coworkings para nómadas digitales. Y bueno, yo dije, va a ser algo así como algo, un trabajo más en mi vida, ¿no? Y yo creo que me llevé un poco eso también cuando decidí emigrar a Finlandia y me di cuenta de lo difícil que es, por ejemplo, para mí como mujer latina, no poder validar mis titulaciones universitarias, no poder validar un poco también mi experiencia laboral y la barrera del idioma. Entonces yo creo que eso también como que me hizo ver un poco la perspectiva más global y no encerrarme únicamente a lo que te dicen, tal vez como tus etiquetas, la sociedad. Y creo que gracias a eso pues surgió el proyecto que llevo desde el 2019, que es Viajeras Nómadas Digitales. Ok, ok. Me voy a volver un poquito como en la historia. ¿En qué momento decides como ser nómada digital? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo viviste un poco? Claro, pues yo digo que hay como dos facetas de esta etapa mía de nómada digital, porque primero porque lo había descubierto al momento de involucrarme en un proyecto pues profesional para nómadas digitales. Yo dije, wow, qué cool que no tengo que ir a una oficina, qué nice, que no puedo creer que exista esto, que una empresa me pague bien, o sea, mejor que los salarios en mi país y que encima pueda estar viajando por el mundo. Entonces creo que fue algo que realmente me enganchó y fue donde yo de alguna manera como que simplemente como que me picó un poquito más ese bichito que sí se podían hacer ese tipo de cosas, ¿no? Como que sí eran posibles para mí como mujer latina, como aunque no tuviera el inglés como primer idioma, muchos como pensamientos limitantes que tenía, yo fue como que también me lo empecé a creer. Ok, ¿cuántos años tenías en ese momento?
En ese año, en ese tiempo yo tenía 27 años cuando empecé Ok, a ver como más, ajá, como te digo, siempre antes me gustaba viajar y digamos que de alguna manera pues igual, siempre tenía como ese bichito de querer viajar, pero cuando empecé a ver un poquito más las perspectivas de que eso existía, que no era algo, yo lo veía mucho como, por ejemplo, a veces como uno se pone a pensar, no, es que esto es algo que solo hacen las personas de ciertas nacionalidades o que solo lo hacen personas de ciertos pasaportes, ¿no? Pero creo que también cuando de alguna manera yo empecé como a acercarme a ese mundo, pues sí me quedó un poquito como, esto no es como que, no está por gusto en mi vida, ¿no? Y cuando decidí emigrar, que realmente pues muchas puertas sí se me cerraron y eso sí fue muy doloroso para mí como profesional. En ese momento pues me recordé que no había sido solo como una experiencia laboral más, sino que hey, ¿por qué no vuelvo como que a trabajar de manera remota? No tengo que depender únicamente de una zona geográfica. Y fue ahí donde empecé a buscar cómo emplearme nuevamente con empresas principalmente de Estados Unidos y sin necesariamente abandonar como que mi experiencia profesional en marketing que siempre me ha apasionado y siempre me ha gustado. Entonces yo creo que el trabajo remoto a mí sí me salvó muchísimo en ese aspecto de mi vida cuando yo estaba en el extranjero y pues nadie me quería emplear, nadie creía en mis capacidades. Yo creo que el trabajo remoto también vino como a hacer mi solución más grande, o sea, a hacer también como esa puerta a que aunque te diga como el mercado tradicional, no, 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 yo creo que el trabajo remoto y como todo esto, la empleabilidad laboral sin barreras geográficas, pues sí, al final nos hace darnos cuenta de que si tenemos esa mentalidad un poco más global de ver las oportunidades y salir a buscarlas, pues sí pueden ser posibles. Entonces yo con eso también me enganché mucho con el trabajo remoto porque pues sí tuve una historia como un poquito que la viví, ¿no? En mi propia piel. ajá. Y yo me di cuenta también de que cuando buscaba lugares para nómadas digitales, como grupos o comunidades o retiros, pues es que siempre miraba como mujeres que se miraban muy diferentes a mí, que hablaban inglés como primer idioma, que tenían un pasaporte anglo, europeo, americano. Y entonces yo también me empecé a cuestionar muchas cosas, eso ya fue en 2019, ¿no? Ujú. Y, y me dije, esto es muy extraño, ¿cómo es posible que la mujer latina pues sea tan talentosa? Muchas hablamos dos, tres idiomas, tenemos preparaciones universitarias diversas. Entonces fue ahí donde dije, no, algo falta. Y digamos que eso también se mezcló y de alguna manera como yo creo que uno trae como la chispita emprendedora, ¿no? Yo no sabía nada Sí. de lo que era emprender. Creo que tal vez no me hubiera como que animado a emprender si no hubiera sido del otro lado del mundo y vivir lo que viví. Creo que yo creo que hay una gran diferencia, por ejemplo, no sé si te pasa a ti, pero yo siento que uno como latino, uno busca hacer cosas también para otras personas. Y a diferencia, por ejemplo, si vemos emprendimientos de estadounidenses, es como levantar capital semilla y cuánta cosa, que está bien, o sea, pero yo creo que a veces los emprendimientos salen como de necesidades que hasta nuestra propia cultura, como nuestro propio sistema necesita como esas personas que abran más oportunidades y que abran un poquito más los ojos a perspectivas que otros han vivido. Yo creo que eso me sucedió cuando creé Viajeras Nómadas Digitales. Realmente, pues como te digo, no tenía ni idea de emprender. Creo que todo lo que yo había aprendido como a nivel corporativo, lo que me traía a mí de algo tradicional, digamos que esas estrategias de marketing nada me servían cuando yo inicié como emprendedora. Entonces fue así como que, ok, tengo que desaprender y volver a aprender. Entonces creo que también hubo un poquito como digamos que la muerte del ego, ¿sabes? Sí. Uno, uno viene mucho como tengo tantos títulos, sé esto, pero cuando te encuentras en una situación como que en realidad estás como sin suelo, sin nada, yo creo que sí es esa como un poquito muerte de lo que tú creías de ti y darte el permiso como que construirte, construir nuevas cosas
pero literal yo creo que si uno tiene ese llamado como de emprender, pues lo tiene que hacer. Total. Una pregunta, ¿por qué decidiste ir a Finlandia? ¿Por qué decidiste irte de tu país? Un poco. Bueno, la verdad es de que yo, si me preguntas a mí, a la Soraya de 9 años, le prometió a su abuelita que iba a recorrer el mundo. Lo que yo no sabía era como qué vueltas iba a dar la vida, ¿no? Como te digo, yo siempre Sí. viajaba y demás. Y realmente yo tuve una relación a distancia con mi pareja de 6 años. Yo quería terminar la universidad, tenía mis trabajos, pero creo que todo pasó también cuando en el 2018, pues en Guatemala y Nicaragua, dos países en los que yo llevaba las operaciones como de marketing de la cadena para que yo trabajaba, pues uno, explotó el volcán en mi país, dos, a Ok. Nicaragua ya no podía viajar porque hubo guerra interna. Entonces, Ujú. justo en ese año pues yo terminé la universidad y fue bien raro porque fue como la vida, o sea, si le preguntas a esa Soraya del pasado, nunca pensó casarse y de hecho con mi pareja siempre queríamos como estar así un poco más frescos, ¿no? Pero creo que la vida fue como que a nivel personal, como pareja y profesional, como me dijo, tienes que tomar una decisión fuerte en tu vida ahora. Entonces yo quería todo el tiempo que mi pareja se fuera como a mi país, ¿no? Y que viviéramos en Antigua Guatemala, Ajá. porque ahí vivía y me encantaba Antigua Guatemala y sentía como que tenía todo y que podía, no sé, tenía yo como mi burbujita, ¿no? Y viajaba a Finlandia, lo visitaba, hacíamos viajes juntos, etcétera, ¿no? Pero yo creo que la misma vida como me dijo, te tienes que ir. O sea, explotó el volcán, ya no podía ir al otro país, terminé la universidad, fue como que la vida me puso ahí esas decisiones. Entonces optamos con mi pareja, pues ir a vivir a Finlandia. Y no, ya sabes, yo esperaba volver a trabajar de lo mismo, aprender el idioma, ya sabes, tener una vida tradicional y nada de eso pasó. Creo que en el momento que volví Ajá. a Finlandia no se volvió nada como romántico, por así decirlo, no fue para nada como lo que yo esperaba, a mí no, o sea, yo nunca en mi vida sabía, por ejemplo, lo que era un luto migratorio, ¿sabes? Son diferentes facetas que una Ajá. persona cuando migra, pues tiene. Yo no sabía nada era súper ignorante. Entonces, en ese aspecto, ¿no? O sea, yo lo que sabía era viajar y irme y regresar, ¿no? Entonces, creo que, pues sí, no sabía ni a quién pedirle un consejo a nivel profesional. Cuando yo les decía, por ejemplo, no, esto del trabajo remoto, de los nómadas digitales, me miraban como muy feo, ¿no? Entonces Sí. llegué a un momento que hasta yo llegué a dudar mucho de mí. Yo llegué a dudar como mucho de lo que estaba haciendo, sentía que lo que estaba haciendo era como broma, ¿sabes? Como cuando te dicen, ay, sí, tu hobby. O entonces para mí fue como esa parte como de emprender, como que siento que no tuve una guía, una mentoría o una comunidad que me apoyara, pero al final creo que también fue un gran aprendizaje. Total. ¿Cuáles fueron como esos retos principales cuando llegaste a Finlandia? Que además que A creo, nivel, creo que de ahí un poco sale y nace como la idea de crear esta comunidad para mujeres y trabajadoras remotas. creo que, número uno, creo que me di cuenta también que, bueno, yo migré a una ciudad pequeña, entonces no es lo mismo tal Ajá. vez como que migres a Helsinki o migres a Estocolmo, a una ciudad pues más pequeña que queda como ni en el norte ni en el sur. Uno, yo emigré a una ciudad donde no estaba muy acostumbrada como a los emigrantes. Entonces creo que el shock más grande era como que sentí como que me encapsularon en que eres emigrante y que traes como el tag Ujú. de emigrante y así empiezan los emigrantes y los emigrantes pues solo pueden conseguir este tipo de trabajos. Entonces fue cuando yo dije, ¿por qué razón? ¿Pero por qué? Porque nadie me cree, por ejemplo, que en realidad soy capaz de poder hacer pues más cosas en marketing. Y, y fue como que me fui decepcionando un poquito, como de tratar de convencer a las personas. Y creo que pasaron también como situaciones que, digamos que un poco choqueantes, que hasta cierto punto llegué como que a olvidar, porque empecé también a formar parte como muchos programas de integración y luego me di cuenta que como Ajá. que pues no hay trabajo para ti o te ofrecemos unos 300 euros si quieres. Y entonces yo me empecé a sentir como muy, como que dije,
estoy como que contra la corriente, como de verdad quiero volver a trabajar en lo que me apasiona, en lo que me gusta. Y creo que fue como suficiente como que para tener como que digamos que el empujón para decir, bueno, si nadie me cree, si todos me rechazan, pues es que no me voy a limitar a una zona geográfica. Entonces creo que ahora sí puedo hablar de esto, pero en su momento yo no podía hablar de eso. Para mí fue muy duro, fue muy choqueante. Claro, Yo me acuerdo que, o sea, mi pareja nada tenía que ver, yo creo que él tampoco sabía cómo darme un consejo, ¿no? Porque alguien local es muy difícil darle un consejo a alguien que viene como de otro contexto. Y creo que sí, como que lo culpaba mucho, como es que tú no me dijiste esto, etcétera. Pero yo creo que esas son cosas que pues igual a uno le sirven en la vida, ¿sabes? Yo creo que tal vez generaciones tienen que crear como este tipo de oportunidades porque tal vez el mundo actual, al menos ahora ya lo vemos, digamos, ahora en 2023 ya estamos más abiertos a las oportunidades, pero no te estoy hablando de hace mucho, te estoy hablando en 2019 antes de la pandemia, precisamente. La pandemia es cierto que nos vino a acelerar un poco más las oportunidades profesionales, pero creo que en el tiempo en el que yo lo viví, creo que fue como justo ese eje en que no estaba tan internacionalizada toda esta parte, por ejemplo, de nómadas digitales, de trabajo remoto y como de empresas que estuvieran un poco más abiertas al talento internacional. Ahora me causa hasta cierto punto como mucha como gracia, no gracia, pero digamos que para bien, que las ujú, empresas pues quieran y están forzándose a tener talento internacional. Inclusive lo veo ahora en Finlandia. Entonces es como, ok, se dieron cuenta tal vez, por ejemplo, de que ser internacional no es algo malo. No sé por qué muchas como empresas o culturas llegan a ver al talento internacional como que doble trabajo o como tal vez como algo difícil. Pero ya nos estamos dando cuenta que las empresas más exitosas a nivel global tienen talento de toda parte, tienen talento de todas partes del mundo. Entonces yo creo que al final, si no nos internacionalizamos, si no nos globalizamos, pues las empresas y las oportunidades simplemente pues no se van a acelerar, ¿no? claro, total. ¿Tuviste que trabajar en otras cosas antes de, digamos, de empezar a emprender? Sí, definitivamente. Imagínate lo que es irte a un país del otro lado del mundo prácticamente sin un apoyo económico, viendo cómo sales adelante, ¿sí? Pues empecé a trabajar para empresas en remoto internacionales. Empecé a trabajar precisamente para una empresa en Estados Unidos que era de marketing, entonces trabajaba como Ajá. PR manager. Ese era como un trabajo que de hecho le aprendí mucho y creo que también las empresas americanas, tal vez por el como culturalmente como latinos, en realidad tenemos mucho esta cultura como del continente americano. Entonces, yo creo que como latinoamericanos no nos es difícil trabajar con empresas americanas y las empresas americanas pues te pagan muy bien en dólares, digamos que tienen procesos pues más establecidos y tienen como pues el sistema un poco más como de crecimiento y de oportunidades. Entonces, sí, trabajé con empresas en Estados Unidos. Luego, cuando me di cuenta como de que, por ejemplo, pues me encanta viajar, mi esposo solo trabaja 5 meses en Finlandia. Entonces, prácticamente tengo Ok. un plan para que no esté en Finlandia todo el tiempo y ahora estoy reduciendo cada vez más que tenga que estar en Finlandia, por ejemplo, 4 meses. Entonces, creo que, por ejemplo, en mi caso, pues sí trabajaba remoto y, por ejemplo, igual estaba trabajando con empresas y me di cuenta que trabajar de manera remota es solo un primer paso para el nómada digital. Es decir, tú puedes ser Ajá. nómada digital teniendo un trabajo remoto, pero si luego quieres más libertad, porque quieres explorar más, etcétera, yo lo que empecé a hacer es que empecé a trabajar de manera remota y luego empecé a tener clientes freelancer. Entonces tenía 2 clientes freelancer a los que yo les trabajaba marketing y ya con eso pues básicamente sacaba un poco casi parecido a lo que yo tenía en mi salario con la empresa americana. Entonces digamos que de esa manera yo como nómada digital, porque no tenía que ir necesariamente a una oficina, entonces pues podía manejar mis tiempos. Eso también fue como el primer paso para acelerar como mi push económico, ¿no? Entonces tenía Sí. mis 2 clientes, pues ya manejaba como mis proyectos y así.
Entonces poco a poco fui como dejando mi trabajo remoto porque ya tenía como eso, ¿no? Entonces a medida que fui como que generando esa estabilidad, pues me empecé a tomar también mi proyecto más en serio, ¿no? Pues empecé con una comunidad pequeña de Facebook, yo daba muchas cosas gratis, ¿sabes? Porque creo que el trabajo remoto tampoco estaba tan Ajá. explotado como hay recursos ahora. Y luego con el tiempo, pues me di cuenta que creé un directorio de empleos, luego pues construí mi página, construí mis programas, construí un programa que se llama De Cero a Trabajo Remoto, ya como emprendedora, ¿no? Entonces, pues ya el resto creo que es historia, ¿no? Entonces, también uno de los logros como que cosas, de esas cosas que dices que cuando me van a pasar a mí, sería bueno que me pasen, pero cuando verdaderamente me van a pasar, yo creo que uno debe creer mucho en uno mismo como emprendedor, porque, por ejemplo, uno de los logros que yo no imaginé es que, por ejemplo, iba a estar en Forbes como pionera del nomadismo digital en Latinoamérica, ¿no? O sea, compartir mi Wow. historia, que tanto me costaba decirla, y perdón si a veces te la digo como muy mezclada, pero creo que también mi proceso migratorio que me creó un poco como este síndrome, un poco que como que olvida las cosas por el hecho de, digamos que creo que me tocó ser muy fuerte, ¿sabes? Entonces yo Sí, misma estoy trabajando como en ese proceso como de compartir mi historia, de ver cómo también este proceso puede inspirar a otras personas y más a mujeres en Latinoamérica, ¿sabes? Que muchas veces las mujeres en Latinoamérica estamos condicionadas a que nos tenemos que casar rapidito, tenemos que tener hijos rápido, tenemos que seguir esta carrera, tenemos que hacer las cosas de esta manera. Entonces yo creo que para mí una satisfacción muy grande que me deja mi proyecto como Viajeras Nómadas Digitales es que puedo inspirar también a otras mujeres a que vean que sí es posible tomar el control de nuestra carrera profesional sin barreras geográficas. Y ese es el objetivo, por ejemplo, total. al final, como de haber creado la idea de Viajeras Nómadas Digitales. Sí, hay algo que me parece muy interesante de lo que nos has contado y es que literalmente viviste el dolor, ¿no? O sea, viviste la necesidad y todos los problemas y todas las trabas y barreras que tuviste para poder empezar, digamos, como a no solamente generar ingresos, sino adaptarte a un mundo totalmente nuevo, ¿no? Que era Finlandia. ¿Cómo crea uno una comunidad? ¿Cómo fueron esos primeros días de crear? Entonces se te ocurre la idea, tú ya trabajabas freelance y demás, pero ¿cómo empezaste a crear la comunidad Viajeras Nómadas Digitales? Claro, yo creo que sería mentira decir de que desde el día de uno yo sabía qué estaba haciendo, porque en realidad tenía idea qué quería hacer, pero no tenía idea realmente cómo, ¿sabes? Yo creo que una de las cosas, unos pensamientos limitantes creo que también yo enfrenté es de que pues mejorar mi relación también con el dinero, ¿sabes? Yo creo que eso es algo también como muchas mujeres y tal vez también muchos hombres se van a identificar. Pero lo digo en mi caso como mujeres porque siempre venimos con eso de que hay que servir, hay que agradar, no hay que pedir mucho. Entonces yo creo que sí me rebotaron como muchos de esos pensamientos limitantes cuando yo inicié. Cuando ya te enfrentas con gastos de lo que tú no puedes hacer todo el trabajo sola, tienes que contratar personas, tienes que crear un equipo, tienes que tener sistemas para que tu negocio funcione globalmente. Es cuando sí o sí te forzas en trabajar como en una versión pues más abundante de ti, ¿no? Ya no ver el dinero, por ejemplo, como algo limitante, ya no, especialmente cuando enfrentas tantas carencias, ¿sabes? Yo creo que uno se hace tan Ajá, pequeñito, como viene como súper empoderado, como traigo tanto que ofrecer, de cómo me pueden rechazar, ¿no? Es como, sí, pues sí, te sí, rechazan y entonces como que te haces como muy pequeña. En mi caso me pasó que sí, me hice como muy pequeñita y poco a poco como que tuve que como que volverme a agrandar otra vez, ¿no? Yo creo que una comunidad la creas, uno compartiendo como de manera genuina cosas que a ti te hubieran gustado tener al inicio. Dos, creo que el tema de comunidad también pasa por un interés en común, ¿no? Puede ser que hay muchas personas no sepan nada de lo que es viajar y trabajar por el mundo, o muchas personas estén enfrentando, por ejemplo, que quieren hacer un cambio de carrera o muchas personas se han dado cuenta que han vivido en automático. Entonces yo creo que una comunidad pues al final se crea con intereses comunes, con recursos de apoyo y al final pues compartiendo que sí es posible hacer un cambio
digamos que no pasa de la noche a la mañana, pero de que sucede, sucede. Claro que sí. ¿Y cómo la empezaste tú en particular? Es decir, como ya un poquito más táctico. ¿Qué pasó para que empezaran a hacer un poquito esa comunidad? Claro, mira, yo inicié con un grupo pequeño de Facebook al inicio porque, Ajá. bueno, digamos que en ese tiempo pues no había lo que ahora por ejemplo, el alcance que hoy en día tienen las plataformas digitales de lo que es viralización, pues no existía en ese momento. Yo inicié con un grupo de Facebook, hoy en día pues mi plataforma más grande es Instagram. También hace poco creé un podcast. Tengo, por ejemplo, diferentes webinars gratuitos. Entonces yo creo que al final ha sido como prueba y error, ver Ajá. cómo funciona y agarrar como las redes sociales de manera pues más estratégica. Yo creo que las redes sociales son fundamentales para un negocio digital. Y de hecho las redes sociales son indispensables para toda persona que quiere emprender como nómada digital o que quiere emplearse Ujú. como trabajador remoto, ¿no? De hecho, yo mi segundo trabajo remoto, yo lo encontré por comunidades de Facebook. Entonces, hoy en día hay como mucho, uno conoce personas tan increíbles que tal vez nunca te vas a conocer en vida real, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos tú y yo teniendo una conversación increíble que lo hace únicamente las redes sociales. Entonces, literal, yo estando en Finlandia del otro lado del mundo con cero contactos, yo vengo de un país pequeño, ¿me entiendes? O sea, yo vengo de un país Ujú. pequeñito de Centroamérica, entonces realmente como yo crecí en mi comunidad sin cero contactos, sin porque yo ven, no sé, o sea, no es, ha sido nada más que porque pues este mundo digital lo ha hecho posible. Total. Una pregunta que a mí siempre me ha, digamos, un poquito surgido con las personas que logran crear comunidades como la tuya, que son fuertes, que tienen altas interacciones, reconocidas y demás, es un poquito cómo se mantiene la comunidad, ¿no? Cómo se hace crecer la comunidad, cómo funciona un poquito como esa interacción para que la comunidad siempre esté viva, cómo es en tu caso. Yo creo que uno, pues al inicio realmente no tienes 100% una comunidad, la vas alimentando. Lo que tienes es como algo que puede ser de interés para diferentes personas, ¿no? Entonces, lo que a mí me ha ayudado mucho, por ejemplo, al momento de crear una comunidad es, pues, número uno, pues, primero tener tu idea, la segunda tener constancia, porque creo que muchos emprendedores se cansan antes de tiempo. Y sí es cierto que Ajá. como emprendedores no dimensionamos el trabajo que requiere ponerse la camiseta de un emprendedor, ¿no? Es mucho trabajo. Entonces, yo creo que una de las cosas que me ha funcionado es como tener mucha constancia, estar muy actualizada también en todo lo que está pasando, especialmente en un ecosistema que es trabajo remoto, nómada digital, que está tan relacionado a cómo el mundo va cambiando, ¿no? No es algo que esté estático, no es algo que esté fijo y eso también. Creo que el tema del nómada digital y el trabajo remoto es muy novedoso, sigue siendo muy novedoso en Latinoamérica. Entonces, yo creo que si te hablo, por ejemplo, cuando yo empecé en 2019 a lo que es 2023, pues es que yo tenía que explicar muchas veces lo que hacía porque las personas creían que yo no Ajá. trabajaba. Entonces, ya no puedo traer, por ejemplo, los mismos temas de conversación que traía en ese tiempo a lo que traigo ahora. Y yo creo que una de las cosas que también tienes que entender es que tu audiencia también va evolucionando contigo, porque al inicio, Ujú. por ejemplo, yo hablaba mucho de trabajo remoto porque fue mi primer inicio, pero no significa que me haya quedado ahí siempre, ¿no? También, como te digo, tuve mis clientes, manejo un negocio digital, hoy en día tengo empleados. Entonces, por esa razón es de que tu comunidad inicia, tienes que tener como recursos para las personas que inician, así como las personas que también van creciendo contigo. Entonces, yo creo que lo importante es como no cansarte antes de tiempo si las cosas no van funcionando, porque no todo es como lo ves en redes sociales, ¿sabes? En redes Sí. sociales todo está para dimensionarse como muy fuerte, ¿no? O hacerte cuestionarte cosas de manera muy fuerte. Tienes que entender que las redes sociales, pues son las redes sociales y así funcionan,
pero realmente como, aparte tienes, por ejemplo, yo aparte tengo como mi comunidad en redes sociales, mi comunidad, por ejemplo, de estudiantes también, y, y también, por ejemplo, estar creando pues recursos, contenido, ser un poco facilitadora para personas que no tienen idea de algo que tú sabes mucho, ¿no? Total. ¿Y cómo se monetiza un poquito como el modelo de negocio que tú has logrado armar y crecer? Pues es muy gracioso, ¿sabes? Porque al inicio yo, año y medio de mi negocio, pues me atrevo a decirte que era pura pérdida. Fue ahí donde... y es que eso es lo que no quiere, no es como que muchas personas sean como, bueno, especialmente como los pioneros de algo, ¿no? Cuando no Ujú. hay nada que exista de esa manera, cuando no hay como un framework como de que está hecho de esta manera, pues sí, al ser pionero de algo corren muchos riesgos, demasiados diría yo. Entonces, año y medio de mi negocio, pues sí, yo estaba como que sí generaba, que no generaba y que las redes pues no eran tan virales. Casi me rindo porque yo dije, no, es que es Ajá. demasiado, pero yo creo que el emprendedor tiene que entender que existe una curva fuerte cuando es pionero, que me atrevo a decir que es año y medio. Luego de año y medio, pues ya madura tu negocio y ya se levanta. La manera en que yo genero mis ingresos viene de muchas maneras. O sea, hoy en día tengo trabajo freelancer en mis servicios para diferentes clientes con viajeras nómadas digitales, pues hoy en día, imagínate que pasé de que nadie me diera una oportunidad laboral donde yo había migrado a que ahora las mejores empresas de trabajadores remotos me busquen. Entonces, hoy en día les hago contratos publicitarios, por ejemplo, a empresas, ¿no? Empresas que Sí. quieren darse a conocer, que sus vacantes internacionales, buenos salarios, que es lo que yo promuevo, ¿no? Entonces, al final logré como alinear un poco eso, trabajar un poco más con marcas, tengo también mis programas, tengo pues mis programas que he creado, tengo también pues mis mentorías personalizadas. Yo creo que realmente el dinero luego ya se vuelve como algo que empieza a llegar de diferentes maneras. Creo que como emprendedores a veces estamos como pues muy bien y hay veces que estamos como muy pues no tan bien, ¿no? Pero al final yo creo que uno aprende a que es como el riesgo del emprendedor, ¿no? Y uno tiene que, ahí sí que uno tiene que hacer sus propias cosechas de decir, bueno, si me pago, me voy a pagar este año, por ejemplo, yo este año estoy como que visualizando, bueno, el año pasado no hice como muy bien el hecho de que me tengo que pagar, por ejemplo, 2 bonos al año. Entonces yo creo que al Ajá. final también es una tarea como fuerte el emprendedor, como ser un poquito más táctico y ver de qué maneras pues genera como esos ingresos. Yo eso sí tengo una regla en que yo no vuelvo a una oficina, no vuelvo a un empleo tradicional y que por eso pues he construido todo, he diseñado este estilo de vida que al final sí se puede y sí te lo digo, sí puedes como que moldear sin importar de dónde vengas, sin importar tu pasaporte, sin importar tu background anterior, tú puedes moldear tu realidad. Entonces yo a veces se me pone como la piel muy chinita cuando digo, ¿es esto posible? Esto me está, no sé si a ti te ha pasado, Oscar, pero cuando tú dices como que se te pone la piel chinita y dices, no puedo creer que esto es algo que yo soñé, que visualicé. De pronto estaba como volando por los cielos porque me iba a ir a Tokio y revisaba mi cuenta bancaria y me había entrado un dinero. O sea, es como, y eso te acostumbras, ¿no? Te acostumbras y dices, wow, realmente diseñé un estilo de vida en que yo no tengo que ir a una oficina, en que mi realidad yo la he creado y al final yo creo que se trata de eso, ¿no? Total. Total. ¿Qué ha significado para ti emprender? Y emprender, como tú decías ahorita, como en este estilo de vida nómada y viajera. ¿Qué significado tiene para ti? Para mí emprender creo que es es muy difícil darte una respuesta muy aterrizada de lo que para mí fue emprender. Creo que uno al emprender cree que va a trabajar menos o que, por Ajá. ejemplo, o que emprender es que vas a hacer, que solo te vas a dedicar a firmar cheques o uno piensa como en algún momento, ya sabes, como
así emprender es más fácil porque pues soy dueña de mi tiempo. No, pero yo creo que para mí emprender significó realmente un cambio pues de todo. Creo que al emprender, uno, no hay vuelta atrás, porque yo creo que aprendes mucho de forma muy acelerada, ¿no? Entonces, emprender te cambia la vida y yo creo que uno tiene que entender también de que puede tener emprendimientos o ideas que pueden ser un poquito como no para siempre, pero que siempre vas a tener como esa idea de querer hacer más. Para mí emprender creo que lo podría reducir como emprender para mí me llevó a ser un ser humano con mentalidad de crecimiento. Es decir, hay dos Ajá. tipos de mentalidades, ¿no? La mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Yo creo que hay dos tipos de seres humanos, ¿no? Hay personas que les caen muy mal y está bien, o sea, yo conozco personas que me dicen, yo, Soraya, yo detesto viajar, yo detesto que me cambien la rutina, a mí me gusta ir a mi oficina, yo no tengo problema yendo al tráfico, a mí me gusta que me dejen en un lugar, ¿no? Y está bien, ¿me entiendes? O sea, pero hay personas que tal vez somos más inquietas, que nos estamos cuestionando todo, ¿no? ¿Y qué pasaría si hago esto? ¿Y qué pasaría si hago lo otro? Como que la cabeza nos da muchas vueltas, ¿no? Entonces yo creo que al final Sí. emprender, pues, es validar un poco como esa mentalidad de crecimiento. Súper, súper, una gran historia. Te voy a hacer unas preguntas como para responder súper rápido, ¿vale? ¿Cuál ha sido el peor fracaso que has tenido en este camino? El peor fracaso que he tenido, ¿será que tú crees que cuando uno, digamos que mete la pata realmente es un fracaso? Yo creo que el peor fracaso que he tenido es a nivel personal, es como trabajar tanto que caí en el burnout y eso Ajá. me hizo sentir un poco como que yo como que me sentí castigada por mí misma porque como que de momento a otro por presionarme tanto, tal vez por querer validar un poco mi valor y como lo que yo hago y etcétera, y es un tema que uno va trabajando también, como te digo, al emigrar y al emprender. Yo creo que, digamos que una de las cosas que pues sí caí en el burnout y digamos que eso es una de las cosas que para mí me ha sido como, llegué a sentir como que todo lo que estaba haciendo era como que por mi burnout lo iba a tirar la borda, ¿sabes? Ajá. Bien. Y pues ¿Cuál es el eso peor es, consejo que te han dado? Ah, dale, dale. No, qué pena. ajá. Yo creo que nadie nos habla, por ejemplo, de la salud cuando somos emprendedores, solo como haz esto, Ajá. genera. Y yo creo que uno de los temas que yo no tomé con mucho cuidado era como un poquito la salud mental. Entonces creo que sí es el tema como de dejar un poco, como que siempre dices, no, 5 minutos más, 1 hora más, o en la noche también trabajo. Yo creo que uno de los temas que digamos que está muy alineado es como no haberme dado cuenta como eso, ¿no? Que somos seres humanos, que no somos máquinas y que podemos estar a un toquecito nada más como de sobrecargarnos. Total, total. Bien, la siguiente es, ¿cuál es el peor consejo que te han dado? Esta me encantó porque cuando yo estaba en Finlandia y quería un consejo de un emprendedor finlandés, me dijo, mira, deja a un lado todo lo que estás pensando y mejor estudia para ser enfermera. Hay mucha demanda en Europa Wow. para que tú puedas ser enfermera y podrías tener el pasaporte rápido y podrías tener pues trabajo rápido. Entonces, olvídate de todo y mejor dedícate a ser enfermera. Y creo que ese consejo fue el peor que yo pude haber recibido. Número uno, no lo seguí. Dos, Ujú. cuando salí en Forbes, le envié el link del artículo y le dije, qué bueno que perseguí mis sueños. Ese es el peor consejo que he recibido. Muy bien. Y si tuvieras que recomendarnos un libro, ¿cuál sería? Un libro que me gustó mucho fue de Elizabeth Gilbert, que es The Big Magic. Y creo que para mujeres emprendedoras, pues sí, sí ayuda mucho, especialmente porque habla del miedo. Habla del miedo, que uno siempre va a tener miedo. Y yo tenía mucho miedo, muchísimo miedo al hacer lo que estaba haciendo y no tenía con quién validar ninguna idea. Entonces aprendí un poquito que el miedo está bien y que está bien ser seres humanos con miedo y que el miedo no hay que dejarlo ganar. Súper, me encantó eso. Bueno, Soraya,
Pues estamos llegando al final, pero no te quiero dejar ir sin que envíes un mensaje un poquito como a la gente que quiere emprender, a las mujeres, a los hombres que tienen una idea y que la quieren sacar adelante. ¿Qué les dirías? Yo les digo a todas las personas que quieren emprender que si uno tiene esa idea sembrada un poquito como en su corazón, no es por gusto que está ahí cultivada. Si algo está resonando en tu cabeza es porque tú tienes la capacidad para hacerlo, aunque no tengas todo el conocimiento, toda la expertise, toda la validación, hay que hacerlo. Porque, por ejemplo, en mi caso, si mi emprendimiento no hubiera estado en mi corazón, eh, pues hoy en día me doy cuenta que qué bueno que escuché ese llamado, porque si está ahí es por algo y porque si somos esos seres capaces, esos seres humanos capaces de poder dar esos primeros pasos y poco a poco ir avanzando en que esa idea se haga nuestro emprendimiento, se haga nuestra realidad y que emprender no solo cambia tu vida, sino que cambias la vida de otras personas. Súper. Creo que no hubiéramos podido despedir el episodio de mejor manera. Muchas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por abrirte y compartir con nosotros tu historia, Soraya. Gracias a ti, Oscar. Ha sido un gusto poder estar contigo y mil gracias de nuevo por invitarme. Bueno, súper. Muchas gracias.